Advertencia. Este video aborda casos reales con fines informativos. No se mostrarán imágenes sensibles, pero se recomienda discreción. Hola X3. Me va a dar un glaucoma de ángulo cerrado, debido a tanta felicidad que me da al verlos de nuevo por aquí. A petición de algunos usuarios, he venido con esta nueva sección que de seguro les hará decir, no mamen, llamen a Dios. Y créanme, lo digo en serio. Definitivamente es verdad lo que decía el buen Cochiloco. Que infierno, ni que la chingada. El infierno es aquí mérito. Y puedo asegurarles que después de oír estos relatos, tratarán de vivir lo más sanamente posible, para evitar terminar en el tipo de situaciones, de las personas que cuentan estas anécdotas. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias perturbadoras en hospitales públicos. Yo soy enfermera y, a lo mejor, mi comentario es algo diferente a lo que se pide, pero una de las experiencias que siempre voy a recordar es que, a unos días de terminar mi pasantía, estaba checando los signos vitales. Era un cuarto compuesto por 3 pacientes. Uno de ellos ya estaba con cuidados paliativos. Justo cuando estaba por tomarle a ese paciente los signos, alguien me susurró en el oído, oye. Inmediatamente me volteo, corro la cortina del paciente de al lado y ningún familiar estaba. Me salí de ese cuarto y, oh sorpresa, todos los compañeros estaban en la estación de enfermería, que estaba a 4 cuartos más adelante. Terminé de tomarle signos a ese paciente y seguí con mi rutina. A la hora, falleció ese paciente, que fue el último al cual le tomé signos. No sé si cuenta, pero lo cuento. Estaba en la sala de urgencias con varios de mis familiares, un primo pequeño había tenido una convulsión febril y, aunque no pasó de ahí, sí que nos sacó el susto del año a todos en la familia. Además, considerar que creo que sus padres tuvieron un bebé que falleció de muerte súbita antes. En fin, mientras estábamos esperando en la sala de urgencias, llegó un carro a toda carrera, literal, llegó tan rápido que, si no fuera porque mi hermana menor y yo reaccionamos rápido, por poco y nos atropella. Cero contexto de la situación, pero sí vi salir a alguien del auto yendo a toda carrera a la sala de emergencias. Y, de nuevo, no sé qué pasó, pero el hombre estaba cubierto de líquido rojo. Una vez que fui de emergencia al IMSS por órdenes del doctor médico familiar, estaba en tocoginecología y había una muchacha embarazada que se quejaba mucho de dolor. La máquina que conectan a los latidos del bebé iba demasiado rápido. Después de un rato de quejarse, estando yo ahí porque ella ya llevaba rato, dejó de sonar la máquina y, mucho después, se acercó una enfermera a regañarla porque se quitaba los monitores, a lo que ella lo negó. Al revisar, vieron que su bebé ya no presentaba latidos y ahí todos a correr. Fue demasiado perturbador y lo peor es que nunca sonó, ni ahí ni en noticias, nada. Andaba de servicio en urgencias pediátricas, y llegó una niña de 2 años y 5 meses. Se le había caído una televisión de las viejas, grandotota, encima de una mesa de plástico donde estaba. Llegó con estallamiento de vísceras. La abuelita fue quien la llevó porque la mamá se la dejó encargada para ir al mercado. Llegó la mamá y venía con el que suponíamos era el papá. Como a los 15 min de que falleció la niña, porque sí, literal, solo alcanzó a llegar a eso, llega un señor preguntando por la niña, que era su papá. Si la madre se fue con el otro a echar pasión y dejó a la niña con la abuelita de más de 60 años encargada. Cuando llegó el papá, al otro se le tuvo que sacar por otro lado porque la mamá estaba súper desesperada y confesó que era el amante. El papá llegó, escuchó todo, abrazó a su hija, sacó a la mujer a sala de espera y los otros compañeros vieron cuando le metió sus cachetadas a la mujer. Ya se iban a meter a defenderla, pero alguien dijo, ni se metan por ella, que se lo merece eso y más, en voz alta ahí en la sala. El papá cuestionó por eso a la mamá y ella solo bajó la cabeza. Yo me decepcioné de trabajar en un hospital público cuando era practicante de enfermería. Estuve en un parto de una joven y el doctor era un animal. Para sacar la placenta, el doctor le metió la mano hasta el fondo y lo arrancaba sin remordimiento. La chica se retorcía de dolor y gritaba. Yo dije, jamás tendría un bebé en un hospital con estos animales de médicos. Y tampoco trabajo en hospital público. Prefiero cuidar paciente particular y soy feliz.
Bueno, como paciente de legrado este mismo año salí embarazada. Me enteré un día y al otro me hice un eco. El bebé estaba sin vida. Me metieron a hacer un legrado. Las enfermeras me intentaron hacer varias extracciones de líquido rojo, pero nunca me encontraron la vena como hasta la sexta vez. Me dejaron los brazos morados. Segundo, la enfermera no me prestaba atención cuando la llamaba porque estaba sangrando como si estuviera falleciendo. Me levanté sola, sedada, para intentar colocarme un pañal, me habían dejado una menstruación artificial, pero sangraba como si fueran 10 menstruaciones juntas. Cuando me encontró cerca del baño, literal, me empujó dentro y me tiró la ropa para que me vistiera, para que me sacaran de allí y me llevaran con mi familia. Mi peor experiencia. Después, en la silla de ruedas, andaba como corriendo porque ya no quería saber más, me imagino. Trabajé durante 1 año y medio en un hogar de ancianos como enfermero auxiliar, y llegué a conocer cada cambio que tenía cada abuelito que allí vivía. Una vez, una abuelita de 91 años, con excelente salud y que no tomaba ni siquiera aspirina, amaneció tan agitada que no podía ni sentarse sin agitarse, y clamaba por su hijo cada 5 minutos. Muy de casualidad él llegó esa mañana y, por más que insistí, no quiso entrar a su habitación a verla ni por casualidad. Simplemente quería hablar con mis jefes. Pasaron unas determinadas horas y a mis jefes les dije que, para mí, dudaba que ella pasase ese día con vida. Tenía como un presentimiento, por así decirlo. Y así fue. Esa misma noche su corazón simplemente dijo hasta aquí llego y dejó de latir. Fue fallecimiento natural. Después de eso, mientras mis jefes me tenían como alguien sabio, yo renegaba porque ella clamaba por su hijo que, sin saberlo, lo tenía a unos metros. Y falleció sin saber que él no quería verla ni para ver qué le pasaba o qué tenía. A partir de entonces, me volví súper cálido y compañero con todos los abuelos, pero frío con sus familiares. Cuando fui médico interno, llegó una paciente de aproximadamente 38 años de edad, obesa y diabética. Era su 4ª cesárea, ya era peligroso, y, cuando le pregunté qué método anticonceptivo quería, ella dijo que ninguno. Yo le expliqué sobre algunos métodos, y ella seguía en la línea de que no quería método. Los residentes hablaron con ella, los adscritos, y ella no quería. El punto es que la metieron a sala y el gineco hizo el último intento. Ella aceptó el dispositivo intrauterino. Como ella estaba sedada, no podía firmar los consentimientos, entonces salí a decirle a su esposo que firmara. El señor se molestó y me dijo que su esposa no se iba a poner ningún método. Igual le expliqué los riesgos de que ella se embarazara otra vez y le dio 0 importancia. Al finalizar la cesárea, la señora y el señor hablaron y el señor se puso como loco a gritarle a ella. Y, pues sí, se fue de alta sin método. Que Diosito me la cuide y espero que no se vuelva a embarazar. Cuando mi mamá estuvo en el hospital, llegó un tipo a urgencias que tuvo un accidente en moto, cayó boca abajo. Todo raspado y con la carne expuesta de pies a cabeza. De la cara estaba irreconocible y con los labios colgando. Sus gritos se escuchaban por toda el área, hasta afuera. Fue bastante perturbador. Tengo una exnovia que era enfermera. Ya tiene años que no la veo, no sé qué sea de ella. Bueno, un día llegó llorando y me contó que se sentía mal por una negligencia que cometió su jefa en turno. Les cuento. Ella estaba realizando sus prácticas en una clínica, la cual no recuerdo, y su chamba era tomar la presión, canalizar, entre otras cosas más, junto con un compañero de área. El punto es que su jefa en turno no atendió el malestar de un paciente. Decía que le faltaba el aire y a esta persona le valió a la verga. No informó nada de nada. Total, cuando mi ex pasa a tomar la presión, no escucha nada. Le pide apoyo a su compañero y tampoco escuchó nada. Entonces se les ocurre tomar los signos vitales de esta persona, pues ya había fallecido en consecuencia de ignorar su malestar. Invité a mi ex a denunciar esta negligencia, pero la paralizó el miedo, ya que temía que pudiera tener consecuencias legales él y su compañero, ya que la jefa ya tenía sus años ahí. Bueno, solo eso puedo contar. Cuando era pasante, entré en depresión por sentir la responsabilidad de los pacientes falleciendo a mi cargo, aunque no fuera culpa mía. Realmente, en las instituciones públicas era común que algún paciente falleciera por complicaciones, a raíz de que no había medicamentos. Una vez me pasó que un paciente de urgencias entró en paro. Comenzamos maniobras, hicimos todo el protocolo establecido.
Al momento de que tuvimos que usar la aspiración, no se pudo. Había fallado el sistema de succión, no estaba funcionando debido a una falla en ese exacto cubículo. El paciente falleció broncoaspirado porque nadie se percató de que esa toma de succión no funcionaba. Al encarar a la persona encargada del piso, se le cuestionó por qué no dijo que no funcionaba y su respuesta fue: ya lo había reportado con mantenimiento, pero no lo han arreglado. Con otros pacientes, teníamos que hablar en voz alta enfrente de sus familiares para que indirectamente entendieran que no había cierto medicamento que necesitaba el paciente urgentemente, que solo nos podían ayudar si una persona donara a ese paciente, por ejemplo, furosemida. Entonces los familiares tenían que comprar por fuera y llevarlo para donarlo a ese paciente, pues no se puede pedir directamente ningún medicamento a familiares. La vigilancia obstétrica que existe en los hospitales públicos. Para revisar la dilatación, a veces no avisan y solo meten mano. En mi caso, cuando acudí por trabajo de parto, me revisaron y todo, pero me dijeron que no me podían pasar porque tenía que tener 8, 9 de dilatación, o al menos que estuviera sacando líquido rojo o líquido, y en mi ultrasonido de esa misma semana venía escrito que el bebé tenía poco líquido. Hace 11 años, mientras estaba en la sala de parto, había una chica más. Pegaba unos gritos horribles y nadie le hacía caso porque, según la enfermera, estaba exagerando. Recuerdo la hora. 1:20 am. La chica comienza a gritar y le dijeron que se callara. Tenía la cabeza del bebé de fuera. Ella pedía ayuda. Hasta que grité que el bebé ya estaba afuera, y fue ahí cuando entraron a ayudarla. Estaba en el área de cuidados intensivos. Una paciente se despertó de la anestesia, pero despertó aturdida y empezó a gritar que por qué estaba conectada. Dios mío, ayúdame, gritaba, y eran gritos desgarradores. Se quitó los cables que la mantenían con vida, hasta los catéteres, etc. Se le abrieron sus heridas y la cama, con una facilidad, se llenó de líquido rojo. Tuvo que ir seguridad a controlarla porque no podían los enfermeros, quizá por la adrenalina. No sé si a esto se refieren. Igual me han pasado cosas de terror en las guardias nocturnas, así que no sabía qué poner. Como interno, en una guardia nos tocó el accidente de un hado que tengo entendido iba a Mérida. Más de 50 pacientes politraumatizados. El 70% de ellos con algún grado de traumatismo craneoencefálico. Algunos con heridas fuertísimas. El chofer llegó en una lona camilla, sin su brazo, pierna derecha y parte de la pelvis deshecha. Y una señora mayor con evisceración abdominal, y un muchacho con evisceración ocular. Son los que más me acuerdo. Aparte de que ya de por sí ese día urgencias estaba llena, recuerdo que el director nos comentó que les llamáramos a todos nuestros compañeros que estuvieran de descanso y otros médicos residentes de descanso, porque no había manos para atenderlos a todos. Me dejó bastante impactado ver a todos los colegas haciendo su máximo esfuerzo para salvar las vidas de todos en ese accidente. Todos corriendo, gritando indicaciones, mucha adrenalina. La verdad no sé si entre aquí, pero les voy a contar mi anécdota de casi negligencia o negligencia, no sé. Fue en el IMSS, y también, incluye una historia medio paranormal o rara. Cuando tenía como 9 años, me había comido un día antes un montón de dulces picosos, lucas muecas, dragoncitos y esos dulces en polvo, y en la mañana amanecí con un dolor de estómago raro. En el día se hizo insoportable, así que me internaron. El caso es que me tuvieron esperando mucho tiempo y, cuando llegó el doctor, solo dijo que era apendicitis, no me revisó ni nada. Me acuerdo que mi mamá le discutió y solo le dijo que si quién era el médico, si él o ella, y pues ya mi mamá no dijo nada. Total, me internaron 2 días solo con suero, pero empeoré. Ya no de dolor, sino que tenía muchísimo frío porque me daba fiebre y me la bajaban poniéndome sábanas mojadas con agua fría. El caso es que los 2 días estuve así y ya estaba muy débil. La camilla en la que estaba quedaba cerca de un pasillo y, al tercer día, una señora random, que se veía extraña, le dijo a mi mamá que me sacara. Que me iban a acabar de desvivir del frío y aún no sabían ni qué tenía. La señora solo le dijo eso y se fue. Mi mamá me sacó del hospital porque es verdad, ni me operaban ni le decían realmente nada. Al final me llevó a otro lugar y le dijeron que solo fue por lo que comí, que con un medicamento y reposo quedaba. Y sí, de hecho, en 2 días más ya estaba mejor, tanto que hasta participé en un evento de la escuela.
Nunca supimos quién era la señora, si era una señora chismosa que estuvo escuchando o algo más que me salvó. Y sí, en el IMSS son negligentes. No me tocó, no soy doctor ni nada, pero les contaré algo que mi hermano dice que le hace extrañar, en cierta manera, al IMSS. Él vive en Canadá desde hace 20 años. Hace tiempo sufrió un accidente. Se cayó en una montaña, le dolía horrible una rodilla. Al llegar a urgencias le dijeron que le iban a tomar radiografías, pero que era con cita, que no hacían de urgencias y le dieron la cita para un mes después. Ya cuando vieron, se dieron cuenta de que necesitaba operación ese mismo día. En otra ocasión tuvo un accidente de trabajo. Se cortó el dedo. Llegó a urgencias y le dijeron que, pues, había puente y no había doctores. Que fuera a otro hospital. Fue a otro y el enfermero, al ver, le dijo, ay, no puedo con estas cosas. Sin mirar, le puso una gasa y ya. Luego llegó un doctor y le dijo, uy, no puedo hacerte nada. Si quieres ven la otra semana y vemos cuándo operarte. O sea, a mi hermano le colgaba el dedo y lo querían mandar a casa así, con el dedo colgando. Mi hermano se puso agresivo y solo así el doctor dijo, oh bueno, disculpe es que no quiero cortar su dedo. Lo que le cuelga, quiero mejor ver una cirugía para ponerlo de vuelta, pero lo hacemos dentro de una semana, pero si usted lo quiere, se lo quito ya. Mi cuñada igual en Canadá, a punto de dar a luz, fue al hospital y con el doctor que la atendía le dijeron, uy, no, usted ya pasa de los 40. Sé que dijimos que la íbamos a atender aquí, pero hay mucho riesgo y no queremos una demanda. Vaya a otro. Fue a otro y le salieron con la misma. De nuevo mi hermano casi agarra de golpes al doctor y ya accedió, pero cometieron un error. Le dieron algún medicamento que no debían y se quedó sin vida por unos minutos. Igual el bebé. Pero los pudieron salvar a los dos y todo bien. A mí me pasó que también casi me mandan con San Pedro cuando me iba a aliviar de mi segunda hija, para no hacerlo tan largo. Me pasaron la anestesia. Antes de que me la pasaran, yo estaba sintiendo el dolor y ardor de cómo me estaban abriendo. Le dije al médico y me dijo qué sentía. Le expliqué y dijo, no te está haciendo efecto la anestesia. Puso a un practicante a hacerlo y me pasó la dosis. Sentía que ya me iba de este mundo. Me puse hipertensa, mi cuerpo brincaba, me faltaba el aire. Fue horrible y ellos ya estaban asustados por todas las reacciones que yo estaba teniendo. En fin, al final tuve suerte con un gineco. La verdad me atendió muy bien. No se fue a pesar de que ya había terminado su turno. Estuvo ahí al pendiente hasta que yo me estabilicé. También tuve varias complicaciones durante el embarazo. Cuando tenía 6 meses ya quería nacer, pero me la retuvieron y estuve ahí 5 días internada. Y lo raro fue que nunca me subieron a piso. Siempre estuve en tococirugía, supuestamente para que me estuvieran revisando y cualquier cosa pasarme rápidamente. En esos días yo miré tantas cosas y dije, Dios mío, si me hacen lo mismo o si me pasa a mí. Yo ya quería que me sacaran de ahí, pero ni cómo, porque no dejaban pasar a nadie. Solo a mi esposo de lejitos lo veía cada que le daban algún informe. Después de eso volví al mes y medio porque mi bebé nació de 8 meses. Cuando llegué, estuve con dolores. Me los arreciaron y nunca bajó. En eso yo me estaba aguantando todas las contracciones, pero me desesperaban las otras chicas con sus gritos, y al mismo tiempo las entendía. Al lado mío estaba una que gritaba que ya venía su bebé y le decían que le faltaba. Nadie se arrimaba. Y dijo, ya viene, por favor ayúdenme, mi bebé está saliendo. Cuando volteé a ver, literal, ya el bebé estaba afuera y hasta entonces se acercaron y ahora sí, todos corriendo. Después, del otro lado, estaba otra igual, quejándose mucho, pero a ella se la llevaron y la vi hasta cuando yo salí de quirófano, porque a mí me realizaron cesárea. Pero su bebé falleció y solo lloraba. A mí se me partió el corazón verla, escucharla. Se me hacía feo que estuviera ahí donde estábamos todas con los bebés, y ella. Tal vez no es algo tan fuerte, pero bueno. Cuando estaba en prácticas administrativas de enfermería durante 2 meses, pues únicamente tenía esas funciones. No tocaba a los pacientes prácticamente, más que por las mañanas si necesitaban algo o así. Pues no me negaba. Total, estaba haciendo un registro de los pacientes una tarde y comencé a escuchar gritos muy fuertes de una señora. Estaba llorando y tirada en el suelo porque su familiar había fallecido. Los gritos me dejaron muy impactada porque estas prácticas son casi al final de la carrera y la verdad nunca me había tocado ver un fallecimiento. Siempre me contaban al día siguiente.
El paciente tal ya falleció, y así. La verdad me dolió el pecho el resto del día y sí me dio mucho sentimiento. Repito que no es tan fuerte, pero el hecho de que nosotros también usualmente somos del personal que tenemos que dar contención a los pacientes en estas situaciones me hizo, un rato, pensar si esto era para mí. En mi primer año de residencia de pediatría, llegó una señora con un nene de 3 años en brazos, sin signos vitales. Pasa que fue a dejar a su otro niño al kinder y lo dejó dormidito. El nene despertó y buscó a su mamá. Como no la encontró, se quiso salir por la ventana a buscarla. Tenía abarrotes. Sacó su cuerpo, pero se le atoró la cabeza, asfixiándose. Los vecinos trataron por todos los medios de sacarlo. Recuerdo que tratamos de reanimarlo más de 1 hora. No se pudo hacer nada. Recuerdo los gritos desesperados de su mamá y cómo lo cargaba, abrazaba y le pedía perdón. Me cuestioné si era la especialidad correcta. A mí no me tocó verlo, pero me lo contaron las enfermeras cuando estuve haciendo servicio en el área de urgencias pediátricas. Dijeron que en una ocasión llegó un bebé recién nacido, de meses, con una deshidratación terrible. No sabían ni cómo seguía vivo. Se supone que en esa clínica no podían atender esa emergencia, no recuerdo exactamente por qué. Me parece que por la gravedad del bebé, así que pidieron traslado a otra clínica especializada. El bebé falleció durante el traslado. Lo que le indignó más al personal es que los papás se veían muy indiferentes y, más que preocuparse por si se iba a mejorar el bebé, preguntaban más seguido si se iban a tardar mucho, porque tenían que irse. Me pasó. Yo dejé de fumar de golpe y, pasado el tiempo, el corazón me latía muy fuerte. Fui a hacerme un electrocardiograma y salió muy mal, y me dijeron que fuera a un hospital en específico, ya que no podía respirar muy bien ni caminar porque me cansaba demasiado. Llegué al hospital que me dijeron y me internaron. Me hicieron 1000 estudios y nada. Decían que era neumonía, tuberculosis, y lo último que dijeron fue que tenía una bacteria, ya que me hice una radiografía de tórax, pero no encontraban nada que lo verificara en los pulmones. Así que me dieron medicamentos fuertes para todo eso. Internado, me pusieron un medicamento que me hizo enflaquecer demasiado. Hasta mi piel cambió a un tono como costra, como si estuviera sanando una herida en todo mi cuerpo. Pedí mi alta voluntaria y me recetaron un medicamento que no era el correcto. Lo tomé y me volví loco, con alucinaciones e insomnio. Mis familiares me lo quitaron para que no me lo tomara. Pasaron semanas y me estaba curando de todos los síntomas sin tomar medicamentos. Ahí entendí que lo que tenía era abstinencia al tabaco y todo lo que hicieron conmigo, con medicamentos, sin antes hacer estudios a fondo o preguntar antecedentes. Me volví más perceptivo sobre eso. Preguntar sobre todo. Estudié los primeros años de medicina. Hice mis prácticas en el Hospital General de aquí de CDMX y no vi cosas muy graves, pero sí recuerdo que me decepcioné mucho del sistema de salud y la corrupción que existe. La mayoría de los pacientes en cuidados intensivos estaba ahí por complicaciones de cirugía. Los quirófanos, súper sucios. Nada que ver con lo que nos enseñaban en la facultad, con el grado de higiene que deberían tener. Esto fue hace muchos años y había medicamentos, pero contados. Recuerdo que me sorprendió ver que, de una semana a otra, limpiaron el hospital, organizaron historiales médicos, pusieron cortinas en ciertos departamentos, etc. Y todo esto fue porque alguien de un rango superior había ido a inspeccionar el hospital. Ni hablar de los compañeros residentes con las largas horas de jornada. Y si te quejas, aguas, porque según así ha sido siempre y estas generaciones ya no aguantan nada. Cuando uno tiene hambre y sueño ya no piensa de manera adecuada. Ahora imagínense si de eso depende salvar una vida. Llegó un paciente, hombre, 34 años, guardia de valores, con un escopetazo. Perdigones en pulmones, hígado, estómago e intestinos. Presencia de tejidos y órganos expuestos. Hubo mucho líquido rojo y el ambiente sabía metálico. Finalmente perdió la vida por las heridas. Los riñones comenzaron a fallar y después, infarto fulminante. Soy asistente de laboratorio. Hace como 3 meses, en la madrugada, le estaba sacando líquido rojo a un paciente. Al momento de entrar al cuarto, miré que se le dificultaba respirar, así que antes de sacar el líquido vital le dije a su enfermera. Y la pinche mujer se enoja, todavía que le estoy diciendo que su paciente se sentía mal. Se enoja. Solo me dijo:
Haz tu trabajo, yo me encargo del resto. Pues ya le saqué el líquido, pero yo miraba que se quejaba. Salí del cuarto y me fui a sacar el líquido vital a otro paciente. Cuando terminé, miré que todos iban corriendo a ese cuarto y después nos enteramos que al paciente le dio un paro respiratorio y falleció. Me sentí mal porque creo que, si la enfermera me hubiera escuchado, tal vez ese paciente todavía estaría con vida. En alguna ocasión, todo tranquilo, estaba yo en el área de ginecología en piso. Iban a operar de una histerectomía a una paciente, le iban a quitar la matriz, y la paciente varias veces se había diferido por diferentes circunstancias. Así que llevamos a la paciente al quirófano. La pidió el anestesiólogo y ya tenía el bloqueo epidural. Estaban esperando al ginecólogo y no llegaba. Pasó más de una hora. Se enoja el anestesiólogo con el ginecólogo, con razón, por cierto, y se agarran a golpes en pleno quirófano. La paciente en crisis de ansiedad, y la enfermera de quirófano embarazada empieza a sentirse mal. Tuvimos que entrar varios compañeros porque se volvió una batalla campal. Una vez fui al hospital porque me sentía mal y escuché como si ahogaran a un paciente anciano, creo que con unos tubos de esos que les dan de comer. El señor se ahogaba bien feo y se escuchaba cómo se ahogaba con su propio vómito. Fue algo muy asqueroso de ver y escuchar, y después al señor lo dieron por fallecido. Mi esposa ya tenía dilatación, pero no la suficiente para dar a luz. Aparte, por su cuerpo pequeño, sabíamos que lo más probable era que se le hiciera una cesárea. Un doctor pasó y checó a mi esposa y regañó al personal, diciendo, ¿no están viendo que el bebé empieza a tener taquicardia? Ya habían pasado horas y no dilataba, así que se optó por cesárea por el bien de mi esposa y mi hijo. Leí bien la hoja con los riesgos que implica esa cirugía y firmé. A las pocas horas, todo salió bien y pude cargar a mi hijo, y mi esposa salió de peligro y estaría en observación unos días. Me contó que, a 2 habitaciones, una mamá lloraba por su bebé que había nacido sin vida. Los gritos de la señora inundaron el área. Pobre señora. Dios tenga a su lado al bebé. Cuando era pasante en servicio social, llevaba el control prenatal de una señora. Su embarazo ya era de término, le faltaban pocas semanas para dar a luz. Llegó una mañana como a las 7 a mi centro de salud. Refería dolores. Tomé signos vitales de ella y frecuencia cardíaca fetal, que se encontraba dentro de lo normal. Al hacer el tacto, veo que tenía sangrado fresco, rutilante, y dije, no, esto se está complicando. A esa hora la metí en la ambulancia y la llevé al hospital más cercano, que daba a 3 horas en carretera. Llegamos a las 10 a.m. al hospital y el ginecólogo de guardia ni siquiera le hizo tacto. El tacto lo realizó otra pasante. El gineco y la pasante vieron que traía sangrado fresco, rojo intenso. Le dije que venía sucediendo eso ya rato, lo anoté en la hoja de referencia. Total, dejé a la señora en dicho hospital y me regresé a mi comunidad. Pero 10 horas más tarde tuve que llevar a otro paciente al hospital. Llegué como a la 1 de la madrugada y aproveché para preguntar por la embarazada que había llevado 15 horas antes. Me dijeron que estaba en quirófano. Los pendejos de los médicos de ese hospital, en 12 horas que estuvo ahí la señora, no le hicieron absolutamente nada pese a su estado. Fue hasta las 11 de la noche que el gineco de ese turno decidió hacerle una ultrasonografía y vio que tenía desprendimiento de placenta en 80%. La metieron a quirófano y a la bebé le tuvieron que dar 3 ciclos de reanimación. Le hicieron aspirado endotraqueal y le administraron medicamentos. El imbécil de ginecólogo me quería echar la culpa a mí, pero le puse un alto. Le dije que yo había llevado a tiempo a la señora cuando aún estaba estable, que le había comentado de su estado, y que tuvieron a la señora por más de 12 horas sin hacerle prácticamente nada. Ese hospital sí me daba mucho coraje porque no fue la única negligencia que vi por parte de sus médicos adscritos. Soy estudiante de enfermería y me costó más de un año superar lo siguiente. Hice mis prácticas pediátricas en el IMP. Para mí era emocionante trabajar con niños y niñas. Sabía que tendría que ser muy fuerte emocionalmente por lo que vería, pero no dimensioné la realidad. El primer día, al primer servicio que me asignaron, vi y viví lo peor que he visto hasta ahorita. Un adolescente de 17 años. Cuando recién entré, al ambiente no noté nada raro. Tenía sus piernas tapadas con una sábana y acababa de despertar. Yo solo fui a cambiar las batas.
Cuando volví para tomar signos vitales, el panorama cambió. Era un adolescente con poliarteritis nodosa clásica, una vasculitis que afecta vasos sanguíneos de mediano y pequeño calibre. Causa inflamación e insuficiencia en la irrigación. Parece que, al no afectar vasos grandes, tiene un buen panorama, pero la realidad es que te quita la vida lentamente. Es una enfermedad infrecuente y aún más en pediatría. Al levantar la sábana vi que tenía las piernas necrosadas, úlceras en ambas piernas. Se le caía la piel a pedazos. No podía moverlas. Tenía estrías por todo el cuerpo por síndrome de Cushing. Era un paciente alto, casi 1,90, pero muy delgado. Tenía más de 30 medicamentos, era polifarmacéutico y además era fármaco-dependiente. Síndrome de abstinencia, psicosis, todo un caso. Ya no le hacía ningún medicamento para el dolor. Parecía adicto. Ni la morfina le hacía sentir mejor. Suplicaba por medicamentos que le hicieran disminuir el dolor aunque sea unos segundos. Todo el tiempo estaba gritando y llorando. Asustaba a los demás niños. Eran escenas desgarradoras porque pedía que todo terminara, ya se quería ir. Estaba en verdad muy mal. Cada roce en sus piernas le dolía la vida. Lo peor, me tomaba de las manos para pedirme que lo ayudara a irse de este mundo, que qué podía hacer, y que ya no quería estar más vivo. Cuando cesaba el dolor un poco, me decía que le pondría muchas ganas para salir adelante, que no quería fallecer en realidad, pero el dolor era muchísimo. Fue traumante para mí. Parecía no importarle a nadie. Falleció un mes después. Tuve que tomar terapia más de 1 año y replantearme la carrera. Todos los días te recuerdo, Oscar. Vives en mi corazón. Una vez fui al hospital de niño y eran como las 9 de la noche. Un niño de unos 7 o 10 años aparece llorando y se pone a hablar con un policía. El niño le dijo, estaba con mi mamá y le dije jugando que no quería ir con ella. Me di la vuelta y ella ya no estaba. No sé qué habrá pasado con ese niño, pero espero que haya conseguido una mejor mamá. El año pasado, cuando aún era pasante de enfermería, en octubre me tocó rotar en el área de supervisión, y a veces tenía que estar sola porque mi enfermera jefa tuvo una emergencia familiar y pues a veces no podía asistir. Era 31 de octubre y la verdad, yo estaba súper feliz de ya dejar esa área y porque me había llegado ya la beca, así que estaba en una actitud súper festiva y positiva. Creo que por eso no me asusté. Enfrente de la oficina de supervisión estaba el séptico y, al lado del séptico, la entrada al área de labor. Pues ese día un compañero estaba tratando de abrir el séptico para dejar un recipiente, pero por más que intentaba no podía abrir la puerta. Yo me reí de él y fui a ayudarlo, segura que quizá la puerta solo estaba algo pesada porque el de limpieza nunca le mete seguro y yo no había visto a alguien meterse, pero se me borró la sonrisa porque la puerta de verdad no abría. Se sentía como si tuviera seguro y algo la empujara. Entonces le dije al compañero, ha de haber alguien allí haciendo el cuchi-cuchi. Él se rió, pero de repente la puerta sonó como si le hubieran quitado el seguro. Mi compañero dio unos pasos atrás de mí y yo, con vergüenza de ser la que tuviera que verles la cara a la parejita que quizá andaba de calientes en el hospital, ya estaba imaginando la regañada que me iban a poner porque como yo estaba literal enfrente del séptico, pues debí darme cuenta que se metieron 2 enamorados. Total que abro la puerta y no había nadie. Pero eso no cuadraba. El séptico solo tenía una puerta, no tenía ventanas. Y no había mesas o algo en que ocultarse. Era solo un cuartito pequeño con un lavadero de metal para lavar los platos y cómodos, un baño y un carrito de ropa. Pero el carrito de ropa estaba vacío, ni siquiera tenía sábanas sucias. Literal, no había posibilidad de que alguien hubiera estado escondido o hubiera salido sin que nos diéramos cuenta. Mi compañero ya mejor se regresó. A él sí le dio miedo. Yo estaba más emocionada porque nunca me había pasado nada paranormal. ¿Recuerdas que dije que ese séptico estaba al lado de labor? Pues después descubrí que en el área de labor, durante la pandemia, fue utilizado como mortuorio. Quizá un espíritu tenía ganas de hacer travesuras. También había otro en un área nueva, en el consultorio de traumatología. Yo, en ese entonces, estaba de turno de tarde en el servicio de consulta externa y, al final del día, yo era la encargada de asegurarme que todo estuviera cerrado. Y siempre, ese consultorio, alguien me prendía y apagaba la luz y me abría la puerta, a pesar de ponerle seguro y confirmar que estuviera cerrada. A los minutos, cuando estaba a punto de irme, escuchaba cómo abrían la puerta.
Eso me pasó tanto que hasta lo grabé para enseñar a las de la mañana que si ese consultorio amanecía abierto era porque algo lo abría y no porque a mí se me olvidara. Pero borré ese video porque necesitaba espacio en el cel. Igual, ese accidente tampoco me dio miedo. Más bien me dio coraje, porque siempre terminaba saliendo más tarde de lo normal. Yo soy enfermera y la verdad dejé de ejercer por varios motivos, no tan fuertes, pero lo que me pasó estando en el IMSS de paciente me marcó. Me hizo reflexionar bastante. Fue en 2 ocasiones, ambos abortos. La primera vez, el ginecólogo que me atendió se las estaba dando de sabelo todo con su interno. Resulta que, en un intento de consolarme, me dijo que probablemente no tenía nada y solo era un sangradito, que en las primeras semanas era normal. Y yo me ilusioné. Resulta que mi cervix ya estaba muy dilatado y no había forma de salvarlo. Tenía alrededor de 5, 7 semanas. Estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. Tenía claro que podía pasar y cuál era el procedimiento, pero es muy distinto cuando lo vives. La enfermera que me tocó me pinchó como 4 veces y le habló a alguien más para ayudarla, que me pinchó 4 veces más hasta atinarle. Me hicieron un raspado sin anestesia. Me dijo el doctor que iba a molestar, pero dolía horrible. Grité mucho y solo se detuvo porque yo seguía gritando. Supongo que se molestó porque pregunté si era necesario ese procedimiento. Hasta me pendejeó. Al final me mandó a hacer el legrado. Dejé la camilla llena de líquido rojo. El segundo fue un poco menos traumático, pero aún así hubo varias negligencias. Éramos como 3 personas en toco. La enfermera del turno de la noche nos dejaba solas por ratos. A mí me habían dado misoprostol y ya había comenzado con dolores. Pasé como 3 horas en las cuales me levantaba de la camilla sola a caminar y me ponía en cuclillas para intentar acelerar el proceso. No llegó la enfermera hasta que le fue a avisar otra enfermera que, de pura suerte, entró a la sala y le dije que sentía que ya iba a salir. Se fue a buscarla y, a los minutos, había arrojado el producto. Estas experiencias me hicieron tenerle miedo al IMSS. De hecho, ahorita no estoy afiliada. Prefiero ir al hospital general o al privado. Antes de que me dieran de baja en el IMSS, evitaba ir lo más que podía. En serio que es horrible ese lugar. Y no digo que todos los enfermeros y doctores sean iguales, pero en su mayoría abundan personas nefastas. Mi peor experiencia fue la vez que me perdieron a mi mamá todo un día. Le habían detectado un tumor en un ovario y querían que la revisara el oncólogo, pero como ya no tenía citas en un buen tiempo, un conecte de mi papá los pasó a hablar con la jefa del hospital y le dijeron que lo mejor era que se quedara internada para que ahí, a su cama, pasara el oncólogo. Total, ese día la pasan a internarla y, desde que le entregó sus cosas a mi papá, ya no nos dieron ningún informe. Por ser área de ginecología no dejaban pasar a mi papá. Hasta casi las 10 de la noche, que yo salí de trabajar y llegué al hospital, fue que me moví para averiguar algo. Primero entré por urgencias de ginecología y nada. Fui a urgencias normal y ahí empezó la travesía. Le mostré el único papel que teníamos a la vigilante, que decía el nombre de mi mamá y según su cama. Checó unos papeles y me dijo, yo no sé nada, pásate a servicios sociales. En servicios sociales me hicieron igual, me mandaron a trabajo social. Luego, en trabajo social, me mandaron al área de ginecología, donde me dijeron que no estaba. Le expliqué mi situación a la jefa de enfermeras y me dijo que seguramente la iban a llevar a piso hasta el cambio de turno, que de mientras fuera a tramitar mi pase de acompañante y que ahí me esperara. Fui a hacer eso y, cuando regresé, no sé si la jefa de enfermeras me vio con carita de angustia y me tuvo lástima, pero me llevó a dar la vuelta a todos los quirófanos preguntando por mi mamá, y nada. Al final la encontré en el área de toco, donde la tenían en cama, sin comer y sin comunicarse, porque ese era el protocolo para internarla, aunque en realidad no le iban a hacer nada. Ahí pude hablar de lejos con ella. Me dijo que estaba bien y que me fuera a mi casa a dormir. Al otro día regresé y me dijo que la llevaron a piso hasta casi las 2 a.m. Yo no sé qué pedo con el seguro. Parece que se quedaron en la época de las cavernas y no conocen los teléfonos. Mi hijo llegó de urgencia al Magdalena de las Salinas. Por andar en patineta se rompió la pierna y la rodilla. Como es muy alto, se equivocaron y lo pusieron en adultos. Luego, al lado, pusieron a otro chavo. A la mitad de la noche, la sala se llenó de accidentados y fueron llenando urgencias. Al lado, el otro chavo venía con la misma pierna que mi hijo tenía rota, pero el padre lo cubrió con la sábana hasta el cuello, creo que a propósito. Llegó el Ministerio Público y le empezaron a hacer preguntas a mi hijo.
Yo no me moví de la sala y mi hijo estaba con sedantes. Entonces, como buena mamá gallina, me acerqué en un minuto y dizque le estaban levantando un acta a mi hijo porque lo habían detenido en un asalto. Yo enfurecí, enloquecí, tanto que casi me andaban arrestando. Le grité al MP que no podían interrogar a mi hijo porque era menor de edad y estaba sedado, que iba a llamar a mi abogado y a derechos humanos. Que cuando caerse de una patineta en un fraccionamiento cerrado se había convertido en delito. Y todos extrañados dijeron, pues, que su hijo no asaltó una tienda con arma y luego, huyendo, se rompió una pierna. Y yo estaba sorprendida, les dije que no. Entonces le quitaron la sábana a mi hijo y vieron que no traía las esposas. Descubrieron al de al lado y pues ahí estaba con las esposas, agarrado a la cama. Y todavía la babosa del MP dijo que las hojas estaban foliadas y que pues ahí estaba nuestra acta del accidente. Los médicos se movilizaron y nos pasaron a pediatría. Todo por las babosas que vieron muy alto a mi hijo para ponerlo en pediatría. El MP se tuvo que disculpar y el padre del delincuente, bien triste. Hace 4 años, mi tía, en la madrugada, se quejaba mucho que le dolía en la parte del abdomen, como en el costado. Mis papás la llevaron a urgencias rápidamente y ahí mismo dijeron los doctores que la tenían que operar porque el apéndice estaba a punto de reventar. Bueno, la operan, pero antes de la operación le colocaron anestesia en la columna vertebral arriba y por la cadera. Después de la operación le dolía mucho, claro, pero esta vez el dolor era más insoportable. Incluso llamaron al doctor y la voltean. Tenía toda la espalda hinchada, roja. O sea, se veía horrible. Ahí estaban los piquetes de la anestesia y tenía en total 25 piquetes. El doctor se puso en shock porque se supone que la anestesia no se tenía que poner así. Aparte, estaba mal colocada. El doctor pregunta quién se hizo cargo de la anestesia y llegan 2 enfermeras llorando. Actualmente mi tía ya está mejor, pero yo creo que esas enfermeras eran nuevas y ni sabían. Eso pasó en el IMSS. Soy técnico en veterinaria, tengo muchas historias de negligencia, pero diría que el que más me afectó fue un border collie, el cual venía lleno de gusanos y estaba postrado. Yo lo cuidé con mucho cariño. Le sacamos todos los gusanos que pudimos, le limpié las heridas, lo depilé completo, le corté las uñas y, claramente, le dimos los tratamientos que correspondían. A las horas me movía la cola y volvió a caminar. Con dificultad, pero caminaba. Probablemente, por el estado en que se encontraba, no podía pararse. No sé, tengo muchos casos así. Solo espero que ese guatoncito esté bien. Soy estudiante de enfermería. Lo primero fue ver a una bebé que nació con su rostro paralizado, la columna desviada, los meñiques de ambas manos sin capacidad de moverse y sin un dedito del pie. Fue fuerte porque nadie te prepara para oír a la madre llorar a gritos cuando le explican la condición de su pequeña. Desde ese día hasta hoy, lo siguiente más fuerte fue ver a una mamá tener que parir a su bebé fallecido. Tuvo que atravesar todo el trabajo de parto, dolor y pujar, para solo poder abrazar su cuerpecito sin vida. En el turno de noche, llegó una femenina de entre 16 y 18 años, aparentemente inconsciente por epilepsia, pero se puso bien extremo. Cuando intentamos canalizar, se despertó diciendo cosas bien pinches raras. Parecía otro idioma. Luego los familiares decían que estaba poseída. Pues ya saben, nos pusimos todos paranoicos, nadie quería acercarse. El ambiente se puso bien pesado. Hubo 3 episodios en la noche donde se ponía a gritar y hablar en otro idioma. Acabé turno y no supe qué pasó, aunque por meses se platicó de esa paciente. Las enfermeras platicaron más con los familiares y decían que le hacían a la santería y cosas de esas. Fue más extremo que cualquier caso de sala de emergencias. Uno que recuerdo fue en una ocasión donde unas chicas fueron atacadas a balazos por sujetos desconocidos. Prácticamente llegaron estrellando el auto contra un pilar al lado del hospital, solicitando ayuda para su hermana. Las enfermeras checaron a una de las chicas, pero esta había recibido múltiples impactos en el pecho y un disparo había entrado en tal ángulo que se rompió el cráneo y se veía el cerebro. Llegó sin signos vitales. La otra chica había recibido un disparo en el antebrazo que le provocó una fractura. Estaba en urgencias porque tenía piedras en la vesícula y me daban unos dolores horribles. Pues llegó un señor con un sangrado enorme en la boca. Dijo su familiar que se había comido un totopo, tostadas cortadas en forma de triángulo, se le encajó en la encía y que no le paraba el sangrado.
En un momento empezó a vomitar líquido rojo negro que era líquido rojo digerido. Muy feos los coágulos negros y olía súper feo. Pues dijo el señor que mañana era su cumpleaños, que a ver si salía para poder celebrar. Se lo llevaron y, al rato, entra el doctor y dijo que probablemente el señor no saldría vivo, ya que tenía hipertensión y que, al ponerle algo para coagular el líquido rojo, se iba a fallecer. O, si no le paraban el sangrado, igual iba a fallecer. En el Hospital San Angelín Universidad, las pinches enfermeras se la viven a risa y risa. Los pacientes tocan el botón para que los vayan a ayudar o porque necesitan algo, y a ellas poco les importa. Una vez salió una señora a decirles que si podían checar a su mamá porque se sentía muy mal. Pues, en efecto, les valió madre y no fueron. Al poco rato, la señora sale gritando que su mamá ya se había fallecido. Ahí sí corrieron, pero ya no había nada que hacer. Y así se les iban los pacientes y nadie hacía nada al respecto. Yo me salí de trabajar ahí y ya no supe nada, pero supongo que sigue igual todo. Yo le pedí mucho a Dios que mi parto en el IMSS fuera tranquilo y que pusiera en mi camino buenos doctores. Y gracias a Dios, no me puedo quejar. La obstetra que me atendió el parto, un amor. Solo ella me hizo el tacto y, cada que era necesario, me daba palabras de aliento. En ningún momento lloré ni grité, solo en la 9ª dilatación. Pero de ahí en fuera, tranquila. Las enfermeras, igual muy amables. Solo una mujer que me dijo, ya no grites, pero de ahí ya no la volví a ver y todo salió bien. Pero sí tenía miedo al principio por las negligencias que se han visto en muchos hospitales del IMSS. Pero Dios es bueno. Trabajo como intérprete bilingüe y me tocó un caso de un señor que gritaba y lloraba del dolor en el corazón. Él creía que estaba, o iba a tener, un paro cardíaco, y los doctores le gritaban que era su culpa porque no avisaba, cosa que él repetidamente decía, que nunca le hicieron caso, que él sabía que esto le iba a pasar. Nadie subió a ayudarlo hasta que su dolor fue insoportable. Los doctores le decían que se callara y no se moviera, porque era su culpa. Incluso a mí me trataron mal los doctores. No es algo de terror, pero a mí, la verdad, me dejó impactada y marcada. En Colombia hay una entidad de salud mental llamada Remedix, que tiene varios hospitales psiquiátricos por el país. El caso es que son de los peores hospitales psiquiátricos. Aparte de que tratan mal a los pacientes, hubo noticias de pacientes desaparecidos que nunca volvieron a ver a sus familiares. Tan malos son que, en 2021, los cerraron temporalmente por pésimas condiciones para los pacientes. Agradezco que a mi mejor amiga no le hayan hecho nada en una de sus sedes, pero si la buscan, van a ver pésimas calificaciones en cuanto a la atención médica. Llegaron 2 pacientes, un hombre y una mujer, ambos con heridas por arma de fuego. Se atendió, por aparente mayor gravedad, al señor y se estabilizó. Atendiendo a la señora, se despierta y cuenta que el paciente al que le habíamos acabado de salvar la vida venía de desvivir a sus 2 hijos, de intentar desvivirla a ella y de pretender salirse del server, todo por no querer el divorcio. Ella falleció, él vivió. Yo les contaré mi historia. Hace 2 años tuve a mi hijo en el IMSS porque mi embarazo fue de alto riesgo. Tuve diabetes gestacional, riesgo de preeclampsia y yo tengo epilepsia. Desde un inicio, mi ginecólogo en privado me dijo que sí o sí era cesárea, pero por el mismo riesgo decidí aliviarme en el IMSS porque en los hospitales privados no tienen equipos para atender complicaciones graves. Cuando llegué al IMSS, la doctora que me atendió puso en mi solicitud alta prioridad, cesárea. Me pasaron al área de tococirugía y, pues, no dilataba. Estuve 2 días. No me dejaron ir por el riesgo de complicaciones. Me indujeron el parto y ese medicamento no me hacía efecto. Yo seguía sin dilatar. Recuerdo que una enfermera se la pasaba regañándome para que me operara para no tener más hijos. Bueno, el caso es que en la madrugada empecé con las contracciones súper fuertes. Recuerdo la cara del doctor de guardia. Yo gritaba de tanto dolor y me decía que por qué gritaba, que me callara. En una de esas se me rompió la fuente y le dije, pero el bastardo me respondió, yo creo que te orinaste. Y le dije, no, no es orina, es el líquido. No me hizo caso. Yo le rogaba a Dios que llegara alguien más, hasta que llegó una residente y le dije, creo que se me rompió la fuente. Me revisó y me dijo que sí. Fue y le dijo al doctor, y el doctor dijo que él no me haría cesárea.
Ya para no hacerla larga, perdí la conciencia de tanto dolor, pero entre cada contracción abría los ojos. Hasta el día siguiente, en la mañana, recuerdo que escuché una voz que me preguntó, ¿cómo te sientes? Y le dije, me siento muy mal, quiero vomitar. Solo recuerdo que, de pronto, tenía a mucha gente a mi alrededor. Me tomaron la dilatación y me dijeron que aún no estaba lista. Total que me pasaron a la sala de parto y, gracias a Dios, mi hijo nació bien, pero yo me estaba desfalleciendo. Lo sé porque recuerdo que mi corazón empezó a latir de nuevo. Después me dijeron que me pusieron adrenalina para que mi corazón volviera a latir. La doctora que me ingresó fue la que me salvó. Mi hijo y yo estamos vivos de milagro porque pasé horas sin fuente y yo nunca voy a olvidar la cara de ese doctor al que le valió madre. Todo esto en la 46 del IMSS de Guadalajara y, para acabarla, mi hijo contrajo una infección del hospital y tuvo que estar en incubadora 7 días. Ha sido la experiencia más traumática, y lo más feo es que estás sola. Para los que no saben, en el IMSS está prohibido entrar acompañada. Otra ocasión, cuando fue la pandemia de COVID, era tanta la escasez de recursos que, para aspirar, sacar las secreciones de los pulmones, a los pacientes, tenías que evitar sacar tus manos de una bata sucia que duraba todo el día. Además, la reanimación estaba contraindicada por la liberación del virus. Los pacientes se ahogaban en sus secreciones, pobrecitos, porque muchas veces tenían ya tan lastimado el tracto respiratorio que expulsaban líquido rojo. Y en pacientes no tan graves, las abuelitas te pedían que les avisaras a sus familiares que los amaban, que ellas estaban asustadas, pero que ya habían vivido, porque sabían que ya no iban a salir de ahí. Fue una época que realmente te destrozaba al final de la guardia. En el hospital en el que trabajo, estuve un tiempo en el área de pediatría. Un día normal y todo, la cuestión fue que al otro día llegaron varios policías y estaban los papás de una pequeña de 7 años. Yo, claro, me acerqué porque ese era mi servicio, y escuché que a la niña un médico, en el turno nocturno, le pidió que se subiera su bata porque iba a revisarla de su herida, la cual era de abdomen porque fue una apendicectomía, pero la niña decía que el doctor se sobrepasó con ella. Le preguntaron a la mamá y ella decía que sí pasó el doctor, pero que no se percató bien porque estaba cansada y con sueño. Bueno, el punto es que pusieron a todos los médicos enfrente de la pequeña para que identificara al que la tocó, y señaló a un interno, al cual se llevó la policía. Pero después nos enteramos que ese pobre interno no fue, sino que fue un médico de otra área, y le echaron la culpa al pobre. Literalmente le destruyeron la vida, porque lo encarcelaron, y del otro médico nada. Ahí sigue como si nada. Un día estaba en un hospital como pasante, como a la 1 de la mañana. Yo estaba en pediatría y, en urgencias, se escuchaban gritos. De repente sale un camillero gritando, enciérrense en sus áreas y encierren a sus pacientes. Y nosotros corrimos a encerrarnos con nuestros niños. Un médico puso una cama y una mesa en la puerta. Aún no sabíamos lo que pasaba, solo gritos se escuchaban. Bueno, así nos tiramos al suelo. Gritaban, llamen a la policía. Pues resulta que ese día entró un loquito con un ataque de esquizofrenia y aventó al policía, le pegó al doctor que estaba en urgencias y golpeó a una enfermera. Destrozó todo y decían que tenía una fuerza descomunal. Fue realmente horrible esa noche y las patrullas jamás llegaron, solo hasta que un médico salió corriendo a la estación de policías para que fueran a detenerlo. Y a los días lo encontraron. Se había autobaneado del server en un árbol. Triste, pero qué satisfacción que no volvería a pasar. Todos se quejan de los médicos y enfermeras, pero nadie de los pacientes que son agresivos, verbal y físicamente. Cuando estaba en mi servicio social, rotando en el triaje de urgencias, una señora se me aventó a golpes porque no pasé inmediatamente a su hijo que se cayó. El niño estaba corriendo y jugando por toda la sala y la señora alegaba un deterioro cognitivo causado por el golpe. Durante esa misma rotación teníamos atendido a un pediátrico de aproximadamente 2 años por distensión abdominal, diarrea y vómito. En lo que salí a preparar un medicamento y regresé, la familiar ya le estaba dando tacos como cena al paciente, porque la dieta líquida no lo llenaba. Mi mamá estaba internada y había varios pacientes en la misma zona. Yo estaba con ella y, a un lado, estaba internada una señora ya grande.
Escuchábamos que la señora y su hija estaban platicando, se dividía todo por cortinas, y, de repente, se quedaron calladas. Empezó a sonar la alarma de que sus signos vitales estaban inestables. Llegaron corriendo, en menos de un minuto, unas 10 personas entre doctores y enfermeros con máquinas para reanimar a la señora. Todo pasó en menos de 5 minutos. Entre que estaban platicando, a que la empezaron a reanimar. Cuando por fin la lograron estabilizar, le preguntaron a la hija si quería que se quedara intubada. Ella dijo que no, pero llegó otro de los hijos y armó un escándalo para que se quedara intubada. La señora cayó en coma y dijeron que probablemente ya no despertaría por el daño cerebral, pero los hijos no la dejaban fallecer. Me impactó mucho lo delicado que es todo y el poder de unos sobre la vida de otros, por muy legal que sea. A mí me perdieron a mi primer hijo. Era parto normal con epidural. Me durmieron completa. Me despertaron a jalones, que porque estaba ahogando a mi bebé. Yo estaba con oxígeno. Nació mi bebé, me lo enseñaron y me dijeron que me despidiera de él. Desperté en piso, en cama, no recuerdo haber estado en recuperación. Después de algunas horas desperté bien y me di cuenta de que todas tenían bebé menos yo. Empecé a preguntar por él, pero nadie me daba respuesta. Una enfermera súper odiosa me dijo que fácil. Si no tenía bebé conmigo, seguro estaba enfermo. A la hora de visita pasó mi mamá y me preguntó por qué no tenía mi bebé conmigo. De ahí lo empezó a buscar. Un trabajador social la regañó porque no podía andar así por los pisos y áreas de maternidad. Mi mamá le explicó que no estaba mi bebé, él le ayudó a buscarlo y le dijo que de ahí no podía perderse un bebé. Lo encontraron en otro piso, en un área sola, sin cobijas, en un cunero solito. Cuando me lo llevaron, yo no lo pude vestir porque me había quedado ciega un rato. Dijeron que era por la angustia. Entonces dijo aquella enfermera, primero andan buscando al mocoso y ahora que ya están y vienen a cambiarlo. Mi mamá le respondió que ella lo iba a cambiar. Mientras me pasaban los datos para que dijera si estaban bien, dijeron que el bebé era de 39 semanas, a lo que yo respondí que era de 36. Y me dijo en secreto una enfermera, una muy amable, no le perjudica en nada las semanas, el bebé está sano. Lléveselo y no vuelva. Así lo hice, me lo llevé enseguida. Han pasado 22 años y resulta que conocí una enfermera por Facebook. Después de tiempo de amistad le conté lo que pasó en aquel entonces y me dice que ella trabajaba ahí en ese entonces, y que no fue el único caso, que habían cambiado algunos bebés. Dice mi hijo que a lo mejor no es mío y que por ahí andan sus papás millonarios. Le digo que si fueran millonarios no hubiera parido en el IMSS su mamá. Un pie diabético no es nada. Soy nocturna y una vez llegó un paciente de un accidente tipo voladura. Estaba físicamente pálido, semi-inconsciente, y traía una venda colocada en la cabeza. El paramédico nos dijo que traía una herida en la cabeza tipo escalpe. Al retirarla, el médico, oh sorpresa, eso no era un escalpe. La masa encefálica estaba a punto de salir del cráneo. El hospital en el que estoy es de segundo nivel, así que no hay médico neurocirujano. En lo que el médico preparaba todo para su traslado, el joven, en su inconsciencia, se estiró la venda y, por desgracia, falleció. Esa es una de muchas cosas que he visto, pero creo que esa ha sido la más triste. Yo cargo con un trauma que ni es mío, pero no lo supero. Mis papás eran agentes del Ministerio Público y, hace mucho, les tocó levantar un acta de un accidente. Mujer embarazada, joven. Ella falleció, pero dice mi papá que el bebé seguía vivo y se veía cómo se movía dentro del cuerpo de su madre ya occisa. Y aunque varios, entre ellos mi papá, alegaron por salvar al bebé, los doctores no se animaron por no meterse en cosas legales. Aún no habían localizado a familiares de la señora. Fue muy triste porque, después de todo, ambos terminaron falleciendo. Mi hermana, cuando estaba en labor de parto de mi sobrino, dice que había una muchacha al lado de ella gritando bien feo. Como siempre, las enfermeras piensan que son exageradas y nadie iba a verla. No dejaba de gritar y les decía que ya iba a nacer y nadie le hacía caso, hasta que de repente se escuchó llorar al bebé y ahora sí todos a correr. A ver, personal de salud por aquí, ¿por qué hacen eso? Piensan que uno es de metal. Si yo ya sentí esos dolores. A mí me provocaron el parto y yo literal lloraba de las contracciones. Me venían cada 5 minutos. Fue horrible. Yo ya sabía a lo que iba, pero cuando llegaban ni respirar podía del dolor tan fuerte.
Sientes que te están arrancando el vientre por dentro. Ni lágrimas ya me salían. Lo bueno es que mi enfermera de turno se apuró y anduvo viendo dónde andaba el que ponía la epidural. Andaba nerviosa cuando me veía llorar. Pobre. Era una señora. Donde quiera que esté, gracias. Fui a emergencias porque tuve un ataque de ansiedad y sentí que me daría un infarto. Al lado mío había un señor que gritaba del dolor en el pecho. Pasó como 15 minutos gritando que le dolía el pecho, y el doctor solo fue a decirle, por favor cállese, que hay más pacientes aquí. Yo lo vi y lo escuché cuando dijo eso. De repente el señor dejó de gritar, la máquina emitió el sonido agudo. Cuando vinieron corriendo todos a tratar de reanimarlo, pero falleció. La hija estaba en la entrada viendo todo y llorando, y el doctor le dijo así, tan fríamente, ahora debe ir a hacer los trámites para llevarse al cadáver. Eran las 3 de la mañana. Cuando salí de ese hospital estaba nublado y se veían las montañas y un farol. Parecía el limbo. Fue muy traumático. Me dio tanta indignación que ese ser se dedique a una profesión siendo tan apático e ignorando a los pacientes. Fue lo más horrible que vi y viví. Tuve pesadillas por semanas y escuchaba los gritos de ese señor pidiendo ayuda en las madrugadas, cuando me daba insomnio por eso. Tuve una experiencia muy fea al tener en urgencias a mi mami. Un agente de fiscalía fue, ya que enfrente de mi mami estaba una chica que la encontraron dopada en un camión de la central camionera. Ese agente le comenta al doctor que a él le llaman la muerte viviente, porque cuando va a un hospital y voltea a ver a un paciente por un rato, el paciente fallece. Estaba un enfermero de ese mismo hospital en un cuarto siendo nebulizado, nada grave. El agente se asoma por la ventanita de la puerta y le dice al doctor, este va a fallecer. Voltea al lado y dice, ese también. Y cuando voltea al frente, donde estaba mi mami, quise cerrar la cortina para que no la mirara, y él se paró frente a ella y solo sonrió. Ese mismo día entuban a mi mami y 5 días después falleció. Cuando la funeraria va por el cuerpo, me acuerdo de los pacientes que el agente mencionó y le pregunto al enfermero de guardia si aún estaban vivos esos pacientes, y dijo, los 3 que volteó a ver fallecieron. ¿Coincidencia? No lo sé, pero así pasó. Lamentablemente, en mis 3 estadías en el hospital donde nacieron mis hijos, mismo hospital, me llevé varias experiencias significativas que me descolocaron. La primera vez, una mamá hizo fuerza cuando no debía porque todavía no estaba en la camilla. No llegaron a atajar al bebé, cayó de lleno al piso. No sobrevivió y sí, lamentablemente, la pusieron en nuestra área. Nosotras con nuestros bebés, ella llorando, solo llorando. En la segunda ocasión compartimos cuarto con una niña de 13 años que no podía irse del hospital porque su mamá también estaba embarazada y era un embarazo de alto riesgo. Se enteró de todo el día en que su hija comenzó el trabajo de parto. Su novio tampoco la podía sacar porque tenía 16. Estuvo 2 semanas en el hospital, cuando por lo general son 3 días, siendo parto natural como el de ella. En la última oportunidad, uno de los bebés lloraba mucho y su mamá ya lo había llevado al área pediátrica y solo le decían que ella no lo entendía porque era mamá primeriza. Al día siguiente le dieron el alta a ella y a su bebé, igual que a mí. Al día siguiente, por la noche, viendo las redes, veo que escrachaban al hospital porque el bebé, lamentablemente, falleció. Algo tenía ese bebé, pero no le dieron la atención adecuada solo porque la madre era primeriza. Yo atestigué en el juicio, pero la verdad no se llegó a nada porque el deceso fue en su hogar. Cuando parí a mi último bebé, al lado mío estaba una muchacha, joven, muy bonita. La habían ingresado por alguna situación. Debían practicarle una cesárea, pero necesitaba donadores de líquido rojo ya que padecía anemia. Además, escuché que la prueba rápida de VIH había salido positiva. Recuerdo que Servicio Social fue a hablar con ella para preguntar por sus familiares, ya que nadie estaba con ella. No supe qué pasó con ella. Se veía muy asustada y triste. Solo ya no la volví a ver. Espero que haya salido lo mejor posible de esa situación. De visita a maternidad, la nueva mamá les dijo a las enfermeras que oía que su bebé estaba llorando, que por favor se lo llevaran, ya estaba en cama y los cuneros estaban cerca. Y sí se oía. Como me tenían en la entrada, yo escuchaba todo. Total que entre las enfermeras se comentaron, a esta ya le dio depresión posparto. ¿Qué es que está llorando porque su bebé estaba llorando?
Cuando entré, obviamente no dije nada, porque capaz y se desquitaban después con el bebé o con la nueva mamá. Cuando estaba junto a la nueva mamá, llevaron al bebé y vieron que la paciente de una cama estaba dormida, y comentaron: "Esta cree que viene de vacaciones, no le traigas a su hijo". Al otro día vi a esa paciente salir a pie con su esposo y su maleta. Llevaban una cobijita de bebé al hombro e iban llorando. Yo pensé lo peor. En serio que hay que tener vocación y empatía, desde las policías de las puertas hasta las enfermeras. Estábamos en inventario en el servicio farmacéutico y nos llevaron para apoyo a unos jóvenes que ni estaban estudiando algo relacionado con la salud. En el momento que fuimos a contar los medicamentos de control especial, nos dimos cuenta que nos faltaba un medicamento, morfina, solución oral, y el chico tampoco había regresado. Minutos después, está todo el personal corriendo hacia los baños. El muchacho agarró la morfina y se la inyectó. Ahí mismo quedó tendido en el piso del baño. Falleció. Se equivocó. En vez de agarrar la que era intravenosa, agarró la que era solución oral y todita se la inyectó. Prestaba servicio en Coatzacoalcos, Veracruz. Soy técnico RX y un día llegó un muchacho que trabajaba en plataformas. Para los que no saben, te quedas ahí por cierta cantidad de tiempo y duermes en lugares comunes con todos tus compañeros. El chico en cuestión tenía un problema de mal olor fuerte en los pies y sus compañeros se quejaron de ello. Su solución: dormir con zapatos por 15 días, más o menos. Refiere que el dolor se manifestó a los 10 días y que a los 15 ya no sentía sus pies. Saliendo de su trabajo se fue al médico y de ahí nos lo mandan a nosotros para unas plaquitas de pies. Se le pide que se retire las botas y, pues, nos dijo: "No me las puedo quitar, doctor, ayúdeme". Cuando empieza a desamarrarse toda la bota, olía terrible. Le quitaron las botas cortándolas porque la piel estaba pegada a ellas. La verdad, es la primera vez que no me dejaron estar en un estudio, de lo impactante que fue. En cuanto llamaron a los compañeros de servicios, nos sacaron del área y mi encargada le tomó las placas. En serio, es el peor aroma que he sentido en mis años de técnico. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos.